Bueno, este es un segundo video porque el otro sin querer lo corté y no lo voy a volver a grabar. Estaba haciendo todo un video sobre lo que era consentimiento informado para biomedicina, bioética de medicina y puse pausa y se cortó. Lo volví a poner mal. Bueno, entonces estábamos viendo desde lo bioético, no desde lo legal, qué es el consentimiento informado. Y dijimos que era un proceso que tiene lugar en la relación del médico y el paciente, en el cual se toman decisiones, luego de deliberar y analizar todas las posibilidades del tratamiento con sus riesgos y sus beneficios. Entonces, es un proceso, sí, que tiene lugar en la relación médico-paciente, en el cual se van a tomar decisiones luego de haber deliberado y analizado todas las posibilidades de un tratamiento con sus riesgos y sus beneficios. Y dos características importantísimas es que este consentimiento informado es dinámico y es temporal. Temporal, ¿sí? Porque no se puede reducir a un único evento con una fórmula escrita, digamos, va variando y pueden en un mismo tratamiento, en un mismo paciente ir variando. Y después es dinámico porque es, digamos, una especie como de traje a medida para cada paciente, se va modificando. Y también puede, capaz, un paciente adherirse o consentir a una determinada práctica y luego negarse. También puede entenderse en dos sentidos este consentimiento informado. Puede entenderse en dos sentidos, como una autorización autónoma de la persona para la intervención médica o de la investigación clínica. Entonces es una autorización autónoma de la persona para la investigación médica o la investigación clínica. Cabe consignar que la autorización es para una práctica concreta. Por ejemplo, una mujer que consiente una miomectomía no autoriza al médico a que le realice sin más una histerectomía o una oforectomía intraoperatoria si se encuentran lesiones en el riego del útero o en los ovarios. Entonces, puede consentir una cosa y no otra. Entonces es una autorización autónoma de la persona para la intervención médica o clínica. Le dice antes qué puede hacer, qué no. Y como norma legal o un requisito institucional. Entonces esta forma de entender el consentimiento informado es la más frecuente y si bien debería haber una coincidencia entre ambas formas de concebirlo, lamentablemente esto no ocurre, me rompió la mesa, y suele verse reducido solo al aspecto legal o al institucional. Por otro lado, en el caso de ciertos menores de edad, es el menor quien toma la decisión autónoma, pero son sus padres quienes firman el consentimiento informado. Por otro lado, entonces tenemos la autorización autónoma del paciente y la autorización desde lo legal. Se lo puede ver también de estas dos maneras. Pero en nuestra cátedra lo que importa es esta definición que dijimos, que era un proceso de la relación médico-paciente, que es, en el cual se basan en tomar decisiones luego del análisis de los riesgos y beneficios de un determinado tratamiento. Y es dinámico y es temporal. Ya me lo aprendí, ¿vieron? Por decírselo a ustedes. Y bueno, y lo importante no es desde lo legal, no es hablar de un documento ni de nada, sino, no sé, la pregunta va a estar mal. Por otro lado, siguiendo a Charles Culver, más que consentimiento informado, tenemos que hablar de consentimiento válido, ya que la información es condición necesaria, pero no suficiente para decidir sobre la legitimidad de una decisión. Acá viene la diferencia entre legalidad y legitimidad que ahora vamos a ver. Entonces, para Culver, más que un consentimiento informado, tenemos que hablar de consentimiento válido, ya que la información es condición necesaria, pero no suficiente para ver la legitimidad de una decisión. Así, el consentimiento válido resulta un concepto más amplio que el primero, pues su validez se requieren tres condiciones: que la información sea adecuada, que haya ausencia de coerción y que haya plena competencia del paciente para consentir o rechazar este acto médico. O sea, yo le puedo dar toda la información, pero si ese paciente no es competente, no va a tomar capaz una decisión racional. ¿Se entiende? Bueno, esto es re importante relacionarlo con el principio de autonomía. Entonces, resumiendo, es una información que es el consentimiento informado, desde hablar de consentimiento válido,
necesita de información, que es una condición necesaria pero no suficiente, es un proceso temporal y es específico. Bueno, y también es dinámico, ¿no? Que acá no me aparece. Y con respecto, a ver, a lo que sería lo legítimo y lo legal, lo legítimo es desde la bioética siempre, y lo legal es acorde a la ley. Entonces, desde la bioética, uno, si siguiera las bases del principialismo, tendría que respetar ciertos principios. No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Entonces, si vamos a solo darle información al paciente, no sería lo adecuado en un consentimiento informado. Por eso hablamos de consentimiento válido, porque también tendríamos que tener en cuenta si ese paciente tendríamos que estar haciendo en la práctica que vamos a hacer todos los demás principios, y aparte que el paciente sea realmente autónomo y competente para poder tomar esa decisión. Solo la información no basta, tendríamos que ya ver otras áreas. Entonces, resumiendo, el consentimiento informado tiene que tener información, tiene que ser temporal, dinámico y específico. Un tema a considerar es la renuncia. Yo esto lo paso rápido porque no vi que lo tomaron en los exámenes, por eso lo voy a pasar rapidito. Un tema a considerar es la renuncia al consentimiento informado. Un paciente puede renunciar a este derecho. Puede decir, doctor, haga usted lo que usted considere mejor. Prefiero no saber ni decidir nada. Este es un caso que ameritaría un análisis por parte del comité de ética, porque el aceptar o no, esta renuncia depende de las circunstancias y por supuesto ha de descartarse que no se trate de un capricho. La renuncia también debe ser una decisión informada. El consentimiento informado, justo lo que les decía antes, miren, igual este resaltador no es mío, este libro me lo regalaron. El consentimiento, una chica recopada, que me lo regaló, que ya la cursó el año pasado. El consentimiento informado es la expresión de la autonomía. Si entendemos la autonomía como libertad, hemos de recordar que la libertad siempre viene acompañada de responsabilidad. Libertad y responsabilidad son las dos caras de una misma moneda. Para ello, quien asume su libertad decide quién autónomamente ha también de asumir la responsabilidad de su elección, es decir, ha de aceptar las consecuencias de lo que ha elegido. Entonces, si vos sos autónomo y sos libre, siempre tenés que asumir las consecuencias porque la decisión fue tuya. La profe nos dio un ejemplo clave hablando de todo un poco, no sé, si a vos, tu pareja, te es infiel, sos una persona autónoma, plenamente competente y demás, y después te enterás que no te era infiel, que te estaba metiendo los cuernos, en un punto la responsabilidad es tuya, porque vos elegiste confiar en esa persona, sos una persona autónoma. Entonces, bueno, te haces cargo de las consecuencias. Bueno, un ejemplo, ¿no? Entonces, acordémonos que el consentimiento informado es la expresión de la autonomía. Entonces, quien es libre y quien decide autónomamente, asume la responsabilidad de su elección, asume las consecuencias. Entonces, igual le dijiste a tu médico, decidí por mí, bueno, hacete cargo. Bueno, ¿cuáles son los elementos del consentimiento informado? Esto no lo vi en ningún examen, pero lo voy a pasar rapidito. Tenemos que desde los diferentes discursos se coinciden los elementos analíticos del consentimiento informado son los que se resumen en el siguiente cuadro. Se los voy a mostrar acá. Tenemos elementos iniciales, elementos informativos y elementos de consentimiento. En un elemento inicial, o sea, condición, si necesaria, son la competencia, el poder entender y decidir, y la voluntariedad, libertad para decidir. Entonces, los iniciales sí o sí, o sea, o los pre ante todo, competencia del paciente y voluntariedad, que quiera, o sea, puede ser competente pero no tiene ganas de decidir. Entonces, competencia y voluntariedad. ¿Cuáles son los elementos informativos? Exposición, el darle el adecuado material de información, la recomendación de un plan y la comprensión. Y los de consentimiento, o sea, el que te va a decir si consiente o no, tomar una decisión a favor de un plan y autorizar el plan elegido. Hemos de notar que los mismos elementos conforman los mismos elementos que también conforman el rechazo informado. Obviamente la decisión no sería a favor de un plan, sino que se rechazarían todas las alternativas propuestas. Asimismo, todos los elementos citados están presentes en el consentimiento informado para una investigación clínica con la excepción de la recomendación, ya que el médico o investigador no puede recomendar entrar en un ensayo clínico para evitar así, bla, 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 no importa. Analizaremos cada elemento por separado, que se entiende por competencia. Se trató en el capítulo de autonomía. Nos centraremos en los siguientes elementos.
Y voy a pasar rápido esto porque es al pedo, gente, no lo toman esto. Voluntariedad. La voluntariedad consiste en la ausencia de coacciones o manipulación, es decir, que el paciente tenga plena libertad. Entonces, ¿qué es voluntariedad como elemento inicial? Esto de que haya ausencia de coacciones o manipulación. ¿En qué caso se puede dar? A ver, bueno, obviamente que el médico lo manipule de alguna otra manera, que haya un familiar diciéndole algo, que haya, no sé, son las cosas que se me ocurren. Puede haber una coacción interna por el temor o ansiedad que le puede generar el hecho. Entonces, nada, igual esto es difícil, ¿no? Es importante que hay 3 formas de influir sobre los otros: la coacción, la manipulación y la persuasión. Coacción es simplemente una amenaza. O sea, se hace lo que yo te digo, si no, no te atiendo más. Estas presiones y amenazas pueden ser explícitas o implícitas cuando se pide, por ejemplo, el asentimiento por una prueba de HIV para un examen preocupacional en un contexto de trabajo. La manipulación es algo, o sea, esto es entonces la coacción, es digamos la amenaza. La manipulación es algo como una especie de coacción pero más solapada, es una amenaza encubierta. Por ejemplo, es conveniente que siga estas indicaciones, si prefiere otra alternativa tendrá que pagar algo diferencial. Bueno, y la persuasión es que en hacer el uso del diálogo, usar el diálogo para convencer al paciente. Bueno, la persuasión es la única forma legítima de influir y tratar de convencer al otro. Bueno, vos capaz lo tratás de convencer para llegar a un buen puerto. O sea que esto sería medio sería legítimo la persuasión, por lo que yo veo acá. Pero bueno, lo que entiendo. Sí, fíjense, en este cuadro figura la persuasión no tachada y la manipulación y la coacción sí. Bueno, después sigue lo que es la información, es exponer la información de manera adecuada. No vamos a entrar en esto, nadie va a tomar eso así tan específico. Acá, bueno, la información justamente va a estar esto, en los elementos informativos. Lo que vimos, ¿cómo es? La voluntariedad. Sí, bueno, la voluntariedad es lo que vimos recién, entraba dentro de los elementos iniciales. Toda esta parte habla de, bueno, todo lo que son los elementos informativos, de cómo vas a presentar la información, tiene que ser adecuada. Y después los elementos de consentimiento, que es la decisión y la autorización del plan. Esto capaz se ve más en ¿cómo se llama? En medicina legal. Bueno, después tenemos el consentimiento informado en sujetos no autónomos. ¿Qué es lo que se hace? Hay 3 criterios para decidir. El criterio de autonomía pura. ¿Qué es el criterio de autonomía pura? Dice, este criterio presenta a su vez 2 variantes. La persona que ya no es autónoma ha dejado preventivamente directivas anticipadas en las que establece lo que permite que se lea y que no. Y el representante que tenga esta persona puede elegir por función de los valores, creencias del mismo. Entonces, ese es un tipo. Después tenemos el de juicio sustituido, autonomía fantasma. Igual esto no lo toman. Y el criterio de mejores intereses. Entonces, tenemos 3 criterios: el de autonomía pura, el de juicio sustituto y los mejores intereses. Yo la verdad esto no vi que lo tomen en ningún examen, así que no pienso perder tiempo en esto. Mejores intereses son en personas que nunca fueron autónomas, por ejemplo. Autonomía pura, vimos esto, que son testamentos vitales. Entonces, 3 criterios que se usan en no autónomos. Autonomía pura, ya dejó escrito qué es lo que hay que hacer, testamentos vitales. Después, el de los mejores intereses, que son personas que nunca fueron autónomas. Y después tenemos el juicio sustituto o autonomía fantasma, y dice que hay un representante que va a elegir según la siguiente pregunta. Si X fuera una persona autónoma, ¿qué haría en tal situación? ¿Qué deseo yo? Eso sería el representante del paciente. Bueno, y listo. Y terminó acá. Estamos consentimiento informado. Entonces, vamos a volver a leerlo. ¿Sí? ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Qué es el consentimiento informado para el examen de bioética de medicina? Es un proceso que tiene lugar en la relación médico-paciente, en el cual se toman decisiones luego de deliberar y analizar
todas las posibilidades con sus riesgos y beneficios de un cierto tratamiento. Y se da como consecuencia, el consentimiento informado es un proceso temporal, es decir, que se evita reducirlo a un único evento traducido en una fórmula escrita, y a su vez es dinámico. O sea que un paciente puede consentir hoy una determinada práctica y luego negarse. El consentimiento informado es un traje a medida, ¿se entiende? No es algo universal. Y después lo podemos ver como una autorización autónoma de la persona o como un requisito legal, que eso no es lo que nos interesa acá. Entonces, consentimiento informado es un proceso dinámico y temporal que se da entre la relación médico-paciente, en el cual se van a tomar decisiones luego de deliberar y de analizar críticamente todas las posibilidades de un tratamiento con sus riesgos y sus beneficios. Bueno, gente, chau. Después voy a subir un resumen de todo el parcial o final para hacer un resumen y que quede ya por el fin de los tiempos en este canal. Un besito.